Bien, Gálatas capítulo 5, verso 16 es el texto base que nos va a servir para poder continuar y avanzar con las enseñanzas que partimos en el culto anterior. Amén. Gálatas 5, 16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis para los deseos de la carne. Eso es lo que dice Gálatas 5, 16. Por favor, hermano, avance nomás con la presentación. Vamos a ir colocando algunas imágenes ahí que nos van a servir para apoyar o para de alguna manera ayudarnos a recordar lo que Dios nos va a ir hablando en esta tarde. Amén. Bien, ya se oró, ya se cantó, como dijo la coordinadora. Y yo quiero plantear este mensaje, esta aseveración que es muy real. Entonces, ¿qué ocurre cuando cuando mi testimonio contradice el mensaje, lo que nosotros hablamos? Ese es el título del mensaje de hoy, y tenemos que recordar que nosotros estamos en un mes, ¿verdad? Donde ya comenzamos a hablar la semana pasada acerca del evangelismo. ¿Lo recuerda? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda lo del día miércoles? Sí. Bueno, en esa predicación nosotros ya logramos entender qué era el evangelio, ¿verdad? ¿Se acuerda usted básicamente de lo que se nos dijo? Se nos dijo que el evangelio era una buena noticia. Amén. Pues lo fue para nosotros. O sea, ¿qué mejor testigo de que el evangelio es una buena noticia que nosotros mismos? O sea, estábamos muertos, alguien nos habló de Cristo, alguien nos presentó el evangelio y tuvimos la bendición de pasar de muerte a vida. Entonces ya entendimos la semana pasada el contenido del mensaje, de qué se trataba el evangelio. Y hoy, por supuesto, no vamos a hablar del contenido del mensaje. Hoy nos corresponde hablar y lograr entender acerca del portador del mensaje, o sea, usted y yo. Porque el problema muchas veces que se presenta en esta situación no es lo que nosotros predicamos. Hay gente que tiene muy buena predicación de persona a persona, hay gente que habla muy bien, que entiende muy bien el ciclo y presenta muy bien el evangelio, pero el problema generalmente no radica en lo que hablamos, sino que el problema es cómo nosotros logramos vivir lo que predicamos. Amén. Porque podríamos decir que hablar es sencillo, ¿cierto? Uno puede aprender de memoria algunos textos bíblicos, uno puede de alguna manera memorizar, ¿verdad?, cuál es el plan de salvación para presentárselo a las personas. Y el problema no radica en eso, el problema está en cómo nosotros nos comportamos a la hora de poder vivir lo que predicamos. Y siempre ese ha sido un problema. En la historia de la iglesia, ese es un problema. Y yo le quiero presentar una historia antes de entrar de lleno al mensaje. Y es precisamente una historia que a nosotros nos va a incomodar, porque en el tiempo en que se efectuó, en el tiempo que se vivió esta historia, porque lo que le voy a contar es una historia que está dentro de los evangelios, incomodó mucho, porque viene palabra de nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor de esta historia, quien contó esta historia, que a medida que usted la escuche o cuando yo se la presente, usted va a decir: ah, sí, eso es muy sencillo. Pero cuando uno analiza realmente la historia que Jesús presenta, uno se da cuenta que no hay tanta sencillez en lo que el Señor dijo. Lo que el Señor presentó en la historia que yo le voy a presentar es devastador, hermano, para la iglesia. Es una historia que a nosotros nos tiene que llamar a meditar y a pensar, porque Jesucristo habló de un hombre que debía una suma muy importante de dinero que llegaba al extremo de ser casi impagable. Amén. Humanamente imposible de poder saldar. Eso es lo que Cristo dijo. Este hombre, hermano, que tenía esta deuda, fue llevado delante del rey. Pero resulta que el rey, después de que este hombre suplicó, porque él sabía que no podía pagar, este hombre suplica, y el rey, hermano, decidió cambiar el destino de esta persona, porque este hombre se humilló ante el rey, le dijo que no tenía cómo responder, y su destino lógico en aquel entonces, bueno, hoy día también, pero más en el tiempo del Imperio Romano que hoy, ese hombre lo único que le tocaba era cumplir con cárcel
la deuda que tenía pendiente y probablemente toda su familia iba a tener que cumplir como esclavo hasta que este hombre lograra pagar su deuda. Pero el rey, a raíz de la súplica, debe haber sido un llanto devastador, el rey hace que cambie de una manera inesperada el destino de esta persona. Hizo algo que nadie esperaba. Y resulta que la respuesta del hombre ante la súplica de esta persona, de este deudor, fue algo tan sencillo como el perdonar, no parte, sino toda la deuda que tenía este hombre con su acreedor. ¿Se entiende, verdad? O sea, una deuda tremenda, se presenta delante del rey, el rey le dice, si no tienes cómo pagar, te vas a la cárcel, el hombre suplica, clama, ruega, el rey perdona. Lo que hace que no solamente, a ver, aquí uno podría decir, bueno, el rey podría haberle dado más tiempo, ya no puedes pagar hoy, te doy un año más para que pague. No, no se trata de eso, lo que el rey hace es decirle, ok, dale, retírate, tu deuda te fue perdonada. O sea, no debo nada, nada, sal de aquí, no debes nada. O sea, salió delante de la presencia llegó a la presencia del rey con una carga, con una deuda impagable, y sale de los atrios del rey siendo un hombre libre, ya no debía nada más, siendo un hombre perdonado y además un hombre restaurado. O sea, ¿qué mejor? Es como que si usted mañana lo llamara el banco de la deuda que usted tiene, lo llamara la casa comercial, lo llamara el dueño de la vivienda a la cual usted arrienda y le dijera, oye, mira, ya hace rato que me estás debiendo, hay que ponerse al día. Y usted le dice, oye, es que no tengo con qué pagar, ya bueno, dale, no me deben nada. O sea, de eso estamos hablando. Bien, ese hombre sale de la presencia del rey. Ya le dije, libre, perdonado y restaurado. Sale de la presencia del rey y apenas sale se encontró con una persona que le debía una suma pequeñísima de dinero. Una cantidad, podríamos decir, absurda. Pero este hombre que recién había sido perdonado no encontró nada mejor que tomar a su deudor por el cuello y como exigió el pago de inmediato y este hombre no pudo pagarlo, este hombre no halló nada más que no tener misericordia y mandó a su deudor preso porque no tenía cómo pagarle. Obviamente la gente que observó esto se entristeció, se compungió, a algunos seguramente les dio rabia porque se dieron cuenta de que el rey había perdonado una gran suma de dinero y este hombre que había sido perdonado, que había salido de la presencia del rey, no tuvo misericordia, no tuvo compasión. Y fueron estos hombres los que acudieron al rey y le dijeron, la persona que tú acabas de perdonar no tuvo compasión con otro que le debía mucho menos de lo que él te debía a ti. El rey lo manda a llamar. Tráiganmelo de vuelta. Y le dijo las siguientes palabras. Si yo tuve, Mateo 18, si yo tuve misericordia de ti, ¿no debías tú también tener misericordia? Por eso le digo, es una historia sencilla, Dios perdona, una linda historia, me perdonó, salí libre, perdonado, pero va más allá, es una historia devastadora. Ese hombre, hermano, ese hombre tuvo que volver a presentarse delante de la presencia del rey y decirle, pero ¿por qué no tuviste misericordia? Si yo la tuve contigo. Es lo que cualquiera de nosotros esperaría a raíz de una historia como esta, ¿verdad? Bueno, esta historia que aparece en Mateo capítulo 18 del verso 21 al 35 no está en términos generales o en términos concretos, mejor dicho, no está hablando literalmente del dinero, o sea, el centro del mensaje no es el dinero en sí. El centro de este mensaje a nosotros nos viene a hablar de la coherencia. Amén. Este hombre recibió gracia, pero no la reflejó al salir de la presencia del rey. Su testimonio, como lo dice ahí el mensaje, terminó contradiciendo lo que ese hombre había experimentado. Él experimentó misericordia, pero no tuvo misericordia con otro. Y es lo que nos ocurre a nosotros en nuestra actualidad, ¿ya?
Porque este es el punto central del mensaje. El Evangelio se comunica con palabras, pero se vive, se testifica con la vida. ¿Amén? Entonces, si Dios nos perdona, Dios nos libra, Dios nos restaura, lo lógico, lo coherente, es que nosotros vamos por el mundo comunicando lo que nosotros recibimos. Libertad, misericordia, perdón, gratitud, y entre muchas otras cosas más. Por eso es que lo que decía el texto principal de Gálatas, capítulo 5, verso 16, es que nosotros, para poder cumplir y no ser llamados delante de nuestro Rey para ser juzgados por nuestra falta de misericordia, lo que nosotros tenemos que hacer es andar en el Espíritu. La única forma de poder cumplir es andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el centro del mensaje, la médula del Evangelio, que se nos hablaba en el culto anterior, es que el Evangelio se debe hablar. A Dios le plació salvar al hombre por la locura de la predicación. Se tiene que predicar, así se comunica el mensaje, predicando, hablando, anunciando, llevando las buenas noticias. Pero el mensaje hay que validarlo. ¿Y cómo se valida? Con nuestras propias vidas. Nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Sacrificio de alabanza, nuestro cuerpo siempre, nuestra vida testificando. Jesucristo dijo, vosotros, Mateo capítulo 5, verso 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y se salta al verso 16 y da una instrucción. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es alumbrar delante de los hombres. ¿Cómo se alumbra? ¿Cómo alumbra una lámpara? Bíblicamente, con aceite. ¿De dónde saca el aceite el cristiano? Del Espíritu Santo. Por eso anda en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Así alumbre, dijo Jesucristo, vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres vean, la gente nos tiene que ver, vean vuestras buenas obras y a través de eso glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Coherencia. Eso es a lo que nos llama el Señor para ser buenos cristianos, para ser buenos evangelizadores. Testimonio. Vidas coherentes con lo que nosotros hablamos. Coherencia en nuestro relato. Fíjese que el apóstol Pedro viene y refuerza esta idea de Jesucristo en 1 de Pedro capítulo 2 y nos ordena y nos dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. O sea, Pedro nos está diciendo, manténganse, o sea, permanezcan, mantengan la línea de vuestra buena manera de vivir. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque estamos entre los gentiles. Cuando nosotros salimos de aquí, ¿entre medio de quién estamos? Habitualmente entre medio de gentiles. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en medio de los gentiles? Mantener nuestra buena manera de vivir. ¿Se fija que esto no es solo palabra? Es palabra, el primer pilar es la palabra. Pero todo ser humano tiene dos piernas para no desequilibrarse. Cuando carece de una, viene un desequilibrio y espiritualmente hablando es lo mismo. Cuando nosotros somos pura palabra y nada de buenas obras, estamos contradiciendo el mensaje que estamos anunciando. Porque estoy viviendo de una manera distinta a la que estoy hablando. Pablo, hablando de la manera de vivir, como siempre fue un poco más radical. Y le dice a los corintios en el capítulo número 11, le dice a los corintios, hey, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. O sea, imiten mi manera de vivir. Imiten lo que yo hago, dijo Pablo, porque yo soy un imitador de Cristo. O sea, yo hago lo que Cristo hace, ustedes hagan lo que yo hago. O sea, manera de vivir. Y además la Biblia, el mismo apóstol Pablo le da consejo a Tito, en el capítulo número 2 le dice, presentándote
tú en todo como ejemplo de buenas obras. A ver cómo. Sí, estas son las recomendaciones. Preséntate tú en todo, no en algunas cosas, en todo, como ejemplo de buenas obras. ¿Para qué? Para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, cada uno de nosotros tiene que tener buen testimonio, tener buen ejemplo. ¿Para qué? Para que nuestro adversario se avergüence, hermano, y no tenga nada que decir de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que habla la gente de nosotros? ¿Qué es lo que hablamos acá en la iglesia de nosotros mismos? Que aquel no saluda, que aquel no mira bien, que aquella no es capaz de recoger un papel dentro de la congregación. O sea, no hay buenas obras en nuestro entorno, en nuestra religiosidad, y tampoco lo hay afuera. Porque la Biblia dice que ellos no deben tener la capacidad de decir nada malo de nosotros. Y nosotros sabemos perfectamente que no es así. Porque la gente habla mal de la cristiandad, habla mal de los creyentes, habla mal de los cristianos. No, que yo no quiero ir a ninguna parte porque para ser como fulano, para ser como este, para ser como ella. La gente no quiere ser como nosotros. La gente no se quiere parecer a nosotros. La gente no quiere hacer lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hacemos habitualmente no son buenas obras. Entonces reforcemos un poco lo siguiente. El evangelio o el evangelismo no comienza con el discurso, no comienza con la prédica, comienza con coherencia. El evangelio comienza cuando nosotros somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? ¿Sí? ¿No mucho? ¿Se entiende? Yo sé que esto no aviva a nadie, a mí tampoco me aviva, me tocó predicar esto. Pero es necesario que entendamos, hermano, que el evangelismo comienza con coherencia. Cuando somos incoherentes, estamos blasfemando de nuestro Rey y de nuestro Señor. La gente podrá discutir nuestra teología, podrá decir que tenemos cosas que son o no que no son, pero la gente jamás va a poder discutir tu carácter cuando nuestro carácter es auténtico y alineado con las Escrituras. Por eso Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Nosotros tenemos que imitar a Cristo, tenemos que tener el carácter de Cristo, tenemos que tener el espíritu de Cristo, tenemos que entender su palabra y poder vivirla con nuestras propias vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, hay que traducir nuestras vidas en mensaje. O sea, tenemos que ser testimonios vivos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se lo voy a explicar. Aquí nuestro hermano va a pasar a la siguiente lámina, porque vamos a hablar de 3 puntos fundamentales. ¿Para qué? Para que el mensaje, para que nuestra vida no contradiga nuestro mensaje. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo le voy a explicar. Y vamos a entrar a la médula del mensaje o al centro del mensaje, porque yo le quiero explicar lo siguiente. El punto número 1 de esta parte del mensaje, referente a que cuando nuestra vida contradice el mensaje. El primer punto que yo quiero tocar para que nosotros entendamos y comencemos a modificar nuestras acciones, nuestros hábitos, el primer punto que yo le quiero tocar es que nosotros no podemos hablar de gracia y vivir sin... Ya, se entendió, ¿verdad? No podemos hablar de gracia, o sea, no podemos hablar las buenas noticias, no podemos hablar del Evangelio y vivir por la vida sin perdonar a otros. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo nuestro Señor fue claro. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Y esto es gravísimo, yo lo encuentro muy confrontacional, lo encuentro muy explícito de parte de Jesús, y nos habla de lo transparente que es nuestro Señor, porque Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, verso 15, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará.
fácil, sencillo, directo, honesto, coherente. Si tú no perdonas a los hombres, a las mujeres sus ofensas, escúchame, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Y si Dios no nos perdona, significa que nosotros tenemos un nudo, no podemos orar. O sea, podemos orar, pero nuestra oración no llega a la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque Él no nos ha perdonado. Porque Él no nos ha libertado. Para que nuestra oración no tenga estorbo, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Si yo voy a evangelizar, si voy a hablar de Cristo, si voy a hablar de las gratas nuevas, si voy a llevar buenas noticias, yo tengo que vivir una vida que sea capaz de perdonar a quien me ha ofendido. Si yo no perdono, mi Padre no me perdona. Si mi Padre no me perdona, yo estoy con ataduras. Y nada que esté atado aquí en la tierra puede entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Y si viene pronto y usted no ha perdonado, ¿tendremos cabida en el reino de los cielos? Bueno, usted bien sabe que no. Eso es lo que dijo Cristo. Entonces, la amonestación es a que analicemos cómo estamos viviendo nuestra vida como cristianos, como creyentes. ¿Tenemos ataduras con alguien? ¿Estamos atados con alguien porque no hemos sido capaces de perdonar? Tengamos cuidado, porque eso puede hacer que nuestra entrada al reino de los cielos tenga un estorbo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y el ejemplo más fuerte lo vimos al principio. Ese siervo, ¿verdad?, que no tuvo misericordia con el otro, recibió gracia, pero negó gracia a otros. Y eso, hermano, es contradictorio. Entonces, hablar de la cruz mientras nosotros guardamos rencor es incoherente con el mensaje de salvación, porque la gracia que no se extiende se desvirtúa. La gente afuera necesita gracia. Los hermanos acá en la iglesia necesitamos gracia de los demás. Y si no somos capaces de compartir esta gracia porque tenemos atadura, nuestro Padre que está en los cielos no recibe, no perdona, no va a restaurar a algo que está atado aquí en la tierra. Amén. La segunda contradicción es que nosotros no podemos hablar de santidad y vivir en doble vida. Lo reitero, no podemos hablar de santidad y vivir, ayúdeme, y vivir una doble vida. Jesús confrontó a los fariseos. Sabemos nosotros que ellos daban cátedra respecto a una doble vida, una doble moral. Él le dijo a los fariseos lo siguiente. A veces uno piensa que Pablo fue fuerte para predicar, pero mire lo que le dice el Señor a los fariseos. Este pueblo, le está diciendo a los fariseos, no sé. Este pueblo de labios me honra, palabra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 15, verso 8. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Ustedes hablan bonito, exponen bonito, predican bien, tienen una buena expresión, tienen un buen vocabulario, tienen una gama amplia del diccionario con buenas palabras, pero el corazón, que es lo importante, el alma, está lejos de mí. Ejemplo de doble vida en la Escritura, que tuvieron que pagar muy caro su doble vida. Ananías y Zafira, ¿se acuerda de ellos? Simularon una entrega espiritual, no muy espirituales, dando, nadie le había pedido nada, dando lo que Dios había pedido, pero en la práctica no era tal. Ocultaron, trataron de engañar al Espíritu Santo, quisieron parecer consagrados sin serlo. Y eso es gravísimo porque no lo vemos nosotros, pero sí lo está viendo Dios. Parecer consagrado cuando en realidad no estamos consagrados. Una doble vida, pues aquí espirituales y afuera de otra manera. Aquí santos y afuera no lo somos. El evangelismo, hermano, pierde poder, pierde autoridad
Cuando la vida privada contradice lo que somos aquí en público. Importante lo que le estoy diciendo, porque la santidad, cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de integridad, de coherencia. De someternos a Dios, de morir todos los días y decirle, Señor, te necesito. Esa es la segunda contradicción, esta que está aquí. La primera, ¿puedes retroceder una, por favor? La primera, ahí está. Vivir una vida sin perdonar a los demás. Haber recibido gracia y no compartir gracia, sino compartir desgracia. La segunda, esa. Léala, dígala en voz alta. Y la tercera, por favor, es que no podemos hablar de amor y practicar indiferencia. ¿Le hace sentido esa imagen con algún ejemplo bíblico? Jesús, le vuelvo a repetir, fue muy directo. Y dijo lo siguiente. Escuche bien lo que dijo Cristo. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces yo no puedo, usted no puede hablar de amor, o sea, hablar de Dios, de que nuestro Dios es amor. Usted y yo no podemos hablar de amor y practicar indiferencia. No podemos ser indiferentes a los demás. ¿Por qué? Porque si yo no amo, simplemente significa que realmente no conozco a Dios. Conozco la palabra, que son cosas distintas, que cualquiera la puede conocer. Alguien puede estudiar las Escrituras, pero no necesariamente ser hijo de Dios. Entonces la Biblia, Jesús es claro. Si tú no amas, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero quiero, no sé, para mí, a lo mejor no para usted, pero quiero compartir algo más fuerte todavía. Porque esta palabra yo creo que nos está confrontando, nos está diciendo que tenemos que amar, porque si no amamos, si no cumplimos con esto, significa que en la práctica no conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios, Él tampoco nos conoce. Un día nos va a decir, no, chao de aquí, salgan hacedores de maldad. Yo a ustedes no los conozco, pero si estuvimos en la iglesia, no los conozco. ¿Y por qué? Porque somos incoherentes con la práctica real del Evangelio, que es el amor. Pero algo más fuerte todavía. Y dice, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, dice la Biblia, pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. El ejemplo que yo tomé para esta imagen es la parábola del buen samaritano, donde muchos pasan alrededor de él, y los que pasan alrededor de él era gente que conocía la ley, o sea, conocía la Escritura, representaban lo espiritual, porque pasaban los levitas, pero simplemente no les importó, ellos pasaron de largo nomás. No le importó lo que el hombre estaba subiendo. Mucha ortodoxia sin compasión termina en contradicción. Por eso que es importante, pasa por favor a la otra, que nosotros entendamos que vivir el Evangelio, hermano, no es parte de la fuerza humana. No es que usted diga, hoy salgo de aquí y al salir de aquí voy a ser un verdadero cristiano, voy a tener amor. No, porque esto no se vive con fuerza humana. Esto no es con nuestro poder, es con el Espíritu Santo. Es con el gobierno del Espíritu, porque esto es difícil, hermano. Salir afuera y que alguien te ofenda y colocarle la otra mejilla no es tarea fácil. El que diga que es fácil nos está mintiendo. No es fácil salir afuera y colocar la otra mejilla. No es fácil que alguien venga y te ofenda y mienta y engañe y diga cosas fuera de lugar sobre nosotros. Eso no es fácil. Por eso no es con fuerza humana, es con el gobierno del Espíritu Santo.
Y aquí nosotros tenemos que ser súper claros en lo que estamos diciendo, porque no estamos hablando de mejorar conductas por fuerza de voluntad. No es que usted diga, sí, ahora sí. No, esto no es con fuerza humana. No estamos hablando de mejorar conducta, estamos hablando, hermanos, de morir todos los días al yo para que Dios pueda vivir en nosotros. No estamos hablando de disciplina emocional, estamos hablando de transformación espiritual real. Estamos hablando de que Cristo transforma, de que Cristo cambia, de que Cristo restaura, de que Cristo salva, porque la Escritura enseña que el Espíritu Santo mora en el creyente, Romanos capítulo 8, verso 9, y que Él vivifica nuestro espíritu. O sea que el poder de Dios, cuando el Espíritu Santo gobierna nuestro interior, nuestro espíritu regenerado comienza a ordenar nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, y el alma a su vez comienza a dirigir el cuerpo, comienza a dirigir la carne, para que nosotros nos podamos comportar como es digno. Espíritu Santo, igual a Espíritu vivificado dentro de nosotros, se alinea nuestra alma, nuestras emociones, para tener acciones en nuestra carne que sean coherentes con lo que nosotros predicamos y anunciamos. Por eso Gálatas 5:16 nos dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque la carne es vengativa. La carne quiere cobrar venganza. La carne siempre te va a decir, no le hables más porque no es un verdadero cristiano. No te quedes callado, anda y respóndele. La carne, siempre la carne quiere ganar. La carne nunca quiere ser avergonzada. Por eso es que el cambio, por eso es que la transformación del Evangelio no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. No es con nuestra fuerza, es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibo, entra en mí. El Espíritu Santo comienza a gobernar y a crecer en mi vida, comienza a gobernar mi alma para que mi alma comience a transformar mi alma, para que mi alma cambie las acciones que se ven por fuera. Por eso es que el Evangelio no le resulta a las personas cuando toman decisiones en su carne. No, yo voy a cambiar, desde mañana yo cambio. Si eso no está dirigido por el Espíritu Santo, nunca se va a concretar. Va a durar un poquito. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Por eso que la Biblia dice, el mismo Pablo en el libro romano nos dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros nos ocupamos mucho de la carne, mucho de querer que nuestra carne se satisfaga y nos preocupamos poco del espíritu. Por eso es que nuestra carne hoy es gobernada por esta alma que no tiene rienda, que no se puede sujetar, porque no se quiere sujetar al gobierno del espíritu. ¿Me entienden lo que trato de reforzar? No es con nuestra humanidad, no es con nuestras fuerzas. La transformación viene de parte de Dios. La coherencia cristiana no nace de la presión externa, nace del gobierno interno del Espíritu Santo. La conversión del creyente no es perfección. Ninguno de nosotros puede ser perfecto. La transformación del cristiano se vive en la rendición. Pablo dijo, porque entre más débil soy, más fuerte soy porque Cristo me hace fuerte. Cuando nosotros fallamos, porque vamos a fallar, tenemos que arrepentirnos, pedirnos perdón y luego levantarnos, hermano. Eso también evangeliza. Cuando yo me equivoco, cuando usted se equivoca, usted clama a Dios para que le dé la oportunidad de poder pedir perdón, de poder arrepentirse, eso también evangeliza, porque ese testimonio hace que otras personas también entiendan lo que realmente es el Evangelio. Voy a concluir con lo siguiente. Y mediten lo que le voy a mencionar. Fíjese que el mundo hoy no necesita cristianos que hablemos o gritemos más fuerte. No es lo que el mundo necesita. El mundo lo que necesita es creyentes como usted y como yo, que seamos capaces de vivir más claro, más transparente,
mostrando lo que significa realmente el Evangelio. Sí, el mensaje es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? La cruz es suficiente. ¿Cuántos lo creen? Y la gracia es real. Pero cuando nuestro testimonio contradice nuestro mensaje, debilitamos nosotros mismos el impacto del Evangelio allá afuera, entre los que nos miran. Entonces, antes de preguntarnos ¿a quién le voy a predicar para poder evangelizar? Yo le invito a que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Mi familia está viendo consistencia en mí? ¿Entre lo que hago y lo que soy? ¿Mi entorno laboral percibe mi integridad como hijo de Dios? ¿Mis decisiones, esas decisiones personales, están reflejando dominio propio? ¿Hay evidencia visible de transformación en mi carácter? Entonces, hoy el llamado no es hablar más, es a vivir bajo el gobierno del Espíritu. Es a vivir gobernados por el Espíritu Santo. Póngase por favor de pie. Porque no hay nada mejor que vivir una vida práctica, ¿cierto? Porque uno dice, pucha, que en la iglesia me predican, me hablan del Evangelio, pero yo cuando salgo afuera no sé qué hacer, no sé cómo decirlo. No hay una preparación a lo mejor tan práctica en la iglesia que me permita salir afuera y hablar. Bueno, tiene toda la razón. Porque cuando uno va a clase, los niños aprenden en clase porque los profesores de vez en cuando le hacen evaluaciones, ¿verdad? Y pueden medir si los niños están o no aprendiendo las asignaturas, ¿cierto? Acá en la iglesia nosotros hacemos algo parecido. No, pues. Nosotros hablamos nomás, predicamos, usted se va, yo me voy, y afuera hago lo que quiero. Nadie me ve, nadie me observa, nadie me oye, porque vivo lejos, trabajo lejos. ¿Cómo evaluamos si lo estamos o no haciendo bien? Bueno, hoy vamos a dejar una tarea práctica. En realidad dos tareas. El miércoles pasado, en la predicación, ya nos dejaron una tarea. ¿Se acuerda cuál era? ¿Alguien se acuerda? Domingo 29 de marzo. ¿Alguien se acuerda? Traer a una persona. 29 de marzo, domingo 29 de marzo, culto evangelístico. Esa es la tarea que le dejaron el miércoles. Yo ahora le voy a dejar 2 tareas más. Vamos a hacerlo práctico, vamos a practicar lo que aquí aprendemos. ¿Le parece? ¿Le gustaría practicar? Vamos a practicar. Primera tarea. Pasa la otra diapositiva, por favor. Primera tarea. Cierre sus ojos. Me dejó traumado con esa frase. Cierre sus ojos. La próxima diapositiva, la última creo que era. Cierre sus ojos, por favor. No quiero que se distraiga. Cierre sus ojos. Porque yo le voy a pedir que piense en alguien. Piense en una persona a la cual usted ama, pero que no conozca a Cristo. Alguien cercano a usted, un familiar, un amigo, un hermano, un compañero de trabajo. Alguien cercano, pero que no conozca a Cristo. No alguien que esté lejos, sino alguien cercano, alguien a quien usted ame, alguien que a usted le importe. Piense en esa persona. ¿Lo tiene? ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Tienen en la mente a esa persona? Amén. La tarea es la siguiente. A partir de mañana, usted, también yo, que pensó en esa persona,
va a orar hasta el próximo domingo, todos los días por esa persona, con nombre y apellido. Amén. Se lo va a presentar a Dios todos los días, 10 minutos como mínimo de oración, delante de la presencia del Señor. Con nombre y apellido. Señor, voy a orar por... Y vamos a orar para que el mensaje de Jesucristo transforme su vida. Vas a pedirle a Dios todos los días que tu vida frente a esa persona sea un testimonio coherente del Evangelio. Amén. Vamos a orar por esa persona, ya la tiene en su mente. Es una persona cercana a la que usted ama. Va a orar desde mañana hasta el domingo, todos los días, 10 minutos. Y le va a pedir a Dios que su vida, hermano, su vida, la suya y la mía, frente a esa persona, sea un testimonio coherente del Evangelio de salvación. No solo palabras, sino también vida. Porque ser testigo no comienza hablando, sino que comienza viviendo. Y cuando nuestra vida deja de contradecir nuestro mensaje, entonces el Evangelio brilla con claridad. ¿Todos pensaron? A ver, levante la mano los que pensaron. ¿Todos pensaron en alguien? ¿Alguien que se me quede acá? ¿Nadie se me queda? ¿Todos pensaron en alguien? Ya, vamos a mandar la tarea al WhatsApp para que nadie se le olvide después lo que tiene que hacer. Porque vamos a practicar. Vamos a practicar. Ojalá que sea la persona que usted va a invitar el 29 de marzo. Y a partir del día miércoles, si Dios nos ayuda, vamos a seleccionar una pareja. Esta es responsabilidad del cuerpo de misericordia. Va a seleccionar una pareja y como vamos a estar hablando de evangelismo, se van a parar aquí afuera, en el pasillo acá afuera, para poder invitar a personas que transiten por aquí mientras nosotros estamos en el culto y entregarle una invitación para el 29 de marzo, pero además para que se acerquen a Cristo. Amén. Entonces vamos a tener este mes un trabajo arduo que partió hace unas horas atrás con ese culto a la calle, con la predicación a la calle. Ahora la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a trabajar? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle, Señor, yo quiero trabajar? ¿Cuántos pueden decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y decirle al Señor, aquí estoy, Señor? ¿Cuántos quieren trabajar? ¿Cuántos pueden comprometerse? ¿Cuántos pueden decirle al Espíritu, Espíritu, gobierna? Espíritu, queremos que tú, Señor, seas el que nos guíe. Espíritu, mora en mi vida. Espíritu Santo, guíame, lléname, enséñame, transfórmame. Vamos a orar. Señor, hoy tenemos que reconocer que muchas veces hemos fallado. Hemos hablado más de lo que hemos vivido. Hemos predicado gracia, pero hemos retenido el perdón. Hemos hablado de santidad, pero Señor, hemos tolerado la incoherencia. Hemos proclamado, hemos hablado de amor, pero hemos practicado indiferencia. Por eso en esta noche decimos, Padre, perdónanos. Espíritu Santo, toma el gobierno de nuestras vidas. Gobierna nuestro espíritu. Ordena nuestra alma, nuestras emociones. Y que nuestras acciones puedan reflejar verdaderamente a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, no queremos apariencias. Queremos una transformación genuina. Pon en nuestro corazón el nombre de esa persona por la que vamos a orar toda esta semana. Danos, Señor, escúcheme bien lo que voy a decir, hermano. Danos, Señor, y usted me va a decir amén. Danos, Señor, una carga espiritual por esa persona. Danos coherencia para poder vivir y reflejar tu amor. Pero por sobre todas las cosas, danos valentía para que nuestra vida no contradiga nuestro mensaje. Que nuestro testimonio prepare el terreno y que el Espíritu Santo haga la obra que nosotros nunca vamos a poder hacer. Porque el Espíritu Santo es el que da el crecimiento.
Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento solo lo puede dar el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Yo lo que